Voy a resolver un ejercicio del libro, no recuerdo cómo se llama el libro, pero es el de Griffiths, el de electromagnetismo. Y es este problema, el 3.3. Estamos en coordenadas cartesianas, o sea, tenemos rectángulos. También se llaman coordenadas rectangulares por esta razón. Tenemos esta configuración. Por la configuración sabemos que en cierto lugar el potencial será cero y en cierto otro lugar no necesariamente. Queremos saber el potencial en, digamos, esto es como un sándwich. Queremos el potencial dentro del sándwich. En algunas partes de este sándwich, sándwich a medias, sándwich a 3/4, porque está abierto, digamos, se cumple la ecuación de Laplace, donde la doble derivada respecto a x del potencial más la doble derivada del potencial respecto a y será 0. Ahora, ¿por qué solo con respecto a y x si estamos en 3D? Porque tenemos unas ciertas condiciones iniciales, que son estas de acá, la 3.21, donde vemos que no pasa nada con z. Y las ecuaciones diferenciales parciales que vamos a resolver se resuelven sin tener que tomar en cuenta nada que tenga que ver con z. O sea, podemos hablar de que un potencial que vamos a encontrar aquí será solo dependiente de x y de y. Hay una interpretación geométrica, sí, donde hay profundidad, pero también en EDP resolvemos EDPs que tienden a tener dependencias de x y de y, por ejemplo, y también tendremos en una interpretación geométrica una sábana, por ejemplo, que tendrá que ver con un eje U, que tendrá que depender de x y de y, pero las variables que nos importan son x y y también ahí, aunque la interpretación geométrica se vea de cierta forma que sí tenga profundidad. Por esto usamos en esta ecuación de Laplace solo x y y. Vamos a proponer también que el potencial que depende de x y y sea una multiplicación de x y en mayúscula, donde x depende de x y y depende de y. ¿Por qué planteamos esto? Porque funciona. ¿Habría otra forma de hacerlo? Sí. ¿La conozco? No. Hagamos ahora las derivadas. Las derivadas, sí, sí, sí. Y veremos que en un caso, cuando es la derivada con respecto a x, pues y sale como constante. Y en el otro caso es al revés. Todo esto da 0. Si dividimos todo entre el potencial, que es 1 entre x de x, y de y, lo que nos va a quedar es 1 entre x de x por la derivada parcial doble con respecto a x de x, más 1 entre y de y por la derivada parcial doble de y con respecto a y todo esto es igual a 0. Hicimos esto porque ahora tenemos de este lado puras x y de este lado puras y. O sea, tenemos una función que depende solamente de x más una función que depende solamente de y. Como ambas nos dan 0, y siempre nos van a dar 0, y siempre nos van a dar 0
dado que las condiciones de frontera, etcétera, pero nos van a dar 0 siempre, dado que ciertas condiciones, implica que, como nos dan siempre el mismo número, que es 0, ambas deben ser también números fijos. Porque si tú sumaras 1 más 3 y te da 4, sí, pero si sumaras 1 más 5 no te va a dar 4, 1 más 6 no te va a dar 4, 2 más 8 no te va a dar 4. O sea, los números en esta suma, para que siempre den cierto otro número, de hecho en cualquier suma, los números para que den siempre cierto número, los números deben ser fijos. O sea, el 1 y el 2, el C1 y el C2, la constante 1 y la constante 2 deben ser fijas. Lo cual es interesante porque puede argumentarse que para que, por ejemplo, dos números siempre den 4, uno podría ser 2 y el otro podría ser 2, pero también podría ser, uno podría ser 1, el otro podría ser 3. Hay una infinidad de posibilidades de números. Estoy de acuerdo con esto. Entonces, eso sí es un problema, eso sí es un problema.